Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos un ejemplo para poder encontrar los puntos críticos de una función, sea la función como se muestra en la pantalla. Recuerden que en un video anterior les habíamos indicado los cuatro pasos básicos para obtener los puntos críticos. Como primer paso era obtener la derivada de la función original. Tenemos aquí la función original. Como primer paso vamos a obtener su derivada. Número uno, la derivada de esta función va a ser igual a 4x al cubo menos el 2 baja a multiplicar por el 2 sería 4x. Y la derivada de 2 es 0, no se lo escribe. Como segundo paso, igualar a cero. Entonces, segundo paso, la función derivada lo igualamos a cero y resolvemos la ecuación sacando sus raíces. Aquí vamos a factorizar el 4x, nos quedaría x al cuadrado menos 1. Seguimos factorizando, tendremos 4x multiplicado por x menos 1 por x más 1. Ya esto es álgebra. Luego, las tres raíces serían las siguientes. Este 4x lo igualamos a 0 y nos despejamos x, nos va a dar 0. De la misma manera, x menos 1 igualamos a 0, despejamos x, nos va a dar 1. Aquí x más 1 igualamos a 0, despejamos x, x nos va a dar menos 1. Ya tenemos tres raíces de la función derivada. Seguidamente, en el paso número 3, volvemos a derivar la función, sería la segunda derivada de la derivada de primer orden, sería 4 por 3, 12. El 3 se le resta 1, sería 12x cuadrado menos 4. Esa sería la segunda derivada. Luego dice que tenemos que reemplazar en esta segunda derivada cada raíz. Empezamos por x1. x1 reemplazamos en la segunda derivada, nos va a dar eh, igual a menos 4. Es un signo negativo, por lo tanto es cóncava hacia abajo. En este punto habrá un máximo. Seguimos con el siguiente, x sub 2, reemplazamos, nos va a dar 8, la respuesta es un número positivo, por lo tanto va a ser cóncava hacia arriba. Siempre y cuando salga positivo es cóncava hacia arriba, y si es negativo es cóncava hacia abajo, como dice en el paso número 3, en este sector. Seguimos con x sub 3 igual a menos 1, tenemos que nos va a dar en este caso 8, es positivo, por lo tanto es cóncava hacia arriba y es un valor mínimo. Y como último paso tenemos que reemplazar cada raíz en la función original. Aquí dice reemplazar en la función original y vamos a tener el valor de y. Para x, ¿cuánto vale y? Entonces, para x sub 0, y vale 2. Para x1, y vale 1. Para x sub menos 1 va a valer 1. Por lo tanto, los puntos críticos serían 0, 2. Aquí está 0, 2. El otro 1, 1. Está 1, 1. Y el otro punto crítico sería menos 1, 1. Menos 1, 1. Tenemos los tres puntos críticos. Y gráficamente tendría que, en este punto 0 sería un máximo, tendría que ser una cóncava hacia abajo, y en este lugar sería un máximo. Veamos cómo se muestra en la figura. En el punto 0,2 es cóncava hacia abajo y los otros son cóncava hacia arriba. Aquí está en forma de U, hay una especie de 2U en la figura y otro cóncava hacia abajo en el punto 0,2. Muchas gracias.